bienvenidos a esta primera conferencia del Seminario Salmo 119 para el año 2024. Y es un gusto, es un placer para mí como maestro del seminario tener la compañía del pastor Blake White, que es uno de los pastores que pertenecen a una de las redes que nos apoyan como seminario, la iglesia Southside en Texas. Es una de las iglesias que está muy comprometida con lo que Dios está haciendo aquí en Colombia, no solamente en Barranquilla, sino a través del seminario en muchos otros lugares. Así que vamos a orar antes de dar inicio y presentar al pastor Blake, y ponemos delante del Señor este tiempo juntos. Si usted me acompaña sería excelente. Padre, gracias. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Todo lo que tú has hecho, Señor, en favor nuestro, tú eres bueno, eres grande en misericordia, Señor, en verdad, eres grande, Señor, en bondad, eres lento para la ira, fiel. Y por eso nosotros en esta tarde venimos a pedirte, Padre, que estás en el cielo, Señor, que nos ayudes. Señor, como acabamos de cantar, es en ti en quien esperamos. Ayúdanos, Señor, líbranos del mal, líbranos de la tentación, no permitas que caigamos. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú nos has dado siempre una salida frente a cada tentación, de manera que podamos vivir una vida agradable a ti. También ponemos delante de ti nuestra ciudad, el día de hoy que oficialmente inician todas estas festividades, Señor, que van tan en contravía de tu palabra. Oramos por misericordia para esta ciudad, oramos en el nombre de Jesús porque aún en medio de la oscuridad reinante tu luz brille, y que conferencias como estas nos ayuden a crecer en conocimiento de tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén y amén. Amén. Gracias. Blake, welcome, man. Thank you. So good to be here. Es muy bueno estar aquí con ustedes. I want to bring greetings from Southside Baptist Church in Abilene, Texas. Reciban saludos de la iglesia Southside en Abilene, Texas. We love what God is doing in the seminary, Nosotros amamos lo que Dios está haciendo en el seminario, so thank you for being here. así que quiero agradecerles por estar aquí en esta tarde. Here's the plan for our time together. Este es el plan para nuestra jornada el día de hoy. In this first session, we're going to focus on creation. En la primera sesión nos vamos a estar enfocando en la creación. Session 2, we'll look at fall. La segunda sesión vamos a mirar la caída, And then session 3, we'll look at redemption. y en la parte final vamos a estar mirando la redención. No tenemos contador aquí, hermanos. So for this first session, Así que para esta primera sesión I want to draw out 8 principles quiero presentarles a ustedes 8 principios from the creation account. que podemos sacar del relato de la creación. So if you've got a Bible, and I hope you do, Así que yo espero que usted haya traído su Biblia y entonces acompáñeme a ella. let's look at Genesis chapter 1. Y vamos a estar mirando el capítulo 1 del libro de Génesis. So the first principle, number 1, Entonces tenemos el principio número 1 allí en Génesis 1:1. very basic but very important. Es un principio muy básico, pero muy importante. God is the creator. Dios es el creador. Let's read 1:1 together. Vamos a leer juntos este versículo 1 del capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. It all starts here. Todo comienza aquí. Very clear and very basic, Es algo bastante claro, bastante básico, but also denied all over the world. pero al mismo tiempo nos deja ver todo lo que se necesita para entender el mundo. But here it is. God created the world, Pero entonces aquí está el punto principal. Dios creó el mundo and he created it out of nothing. y lo creó de la nada. Psalm 33:6 El Salmo 33:6 dice, says, "By the word of the Lord por la palabra del Señor the heavens were made, los cielos fueron hechos, and by the breath of his mouth y por el aliento de su boca all their hosts." todo existe. Entonces It's the power of the word of God. es el poder de la palabra de Dios. He speaks, Él habla and something comes from nothing. y algo viene a aparecer de la nada. But how do people respond to creation? Pero entonces, ¿cómo la gente responde al relato de la creación? One of two ways. Uno de dos caminos.
And Romans chapter 1 helps us. En el Romanos capítulo 1 nos puede ayudar a ver esas respuestas. Romanos capítulo 1, hermanos. One 18 to 32. Vamos a leer Romanos 1, 18 al 32. You want me to read it? Sure, and as we read this, Mientras que vamos leyendo, you'll notice that it sounds like your culture entonces quiero que se identifique con cosas de su propia cultura. and my culture. Y en mi cultura, This is what happens when we deny the Creator. porque eso es lo que sucede cuando la cultura niega al Creador. Vamos a leer Romanos capítulo 1, 18, 32. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Oh, me perdí. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. We can literally watch this trajectory Podemos literalmente observar esa trayectoria in the United States right now. en los Estados Unidos en este preciso momento. I suspect you can see the same in Barranquilla. Y yo sospecho que usted puede decir lo mismo de Barranquilla, This is what happens when we reject our Creator. porque esto es lo que pasa cuando rechazamos al Creador. Notice God has made it very clear to all. Note que la palabra dice que Dios ha hecho eso muy claro para todos. It says all people know there is a God Dice que todo el mundo sabe que hay un Dios, because of creation. porque la creación testifica de ello. But we can respond to that in one of two ways. Pero podemos responder ante esa verdad de una de dos maneras. We can submit to our Creator, Podemos someternos a nuestro Creador or we can try to suppress our o Creator. podemos tratar de suprimir a nuestro Creador. And one of the main ways that people suppress Y una de las maneras principales en que la gente trata de suprimir al Creador is through the ideology of evolution. es a través de la ideología de la evolución. It's the great alternative to creationism, Es la gran alternativa al relato de la creación and it's false. y es falso.
And it also requires a lot of faith. Y de hecho, si usted lo analiza, requiere muchísima fe creer eso. Just think about what an atheist has to believe. Solo piensen en lo que un ateo tiene que creer, Life que la vida comes from non-life. llegó y se produjo de algo sin vida, Something comes from nothing. que algo salió de nada, Intelligence comes from non-intelligence. que la inteligencia salió de la falta de inteligencia. It takes a lot of faith. Se necesita fe. Evolution says there was this big bang Así que el evolucionismo habla de este Big Bang that created everything. que creó todo. But what caused the big bang? Pero entonces la pregunta es, ¿qué creó el Big Bang? Nothing. Nada. Wrong. Y todo lo salió. Nature had a beginning, yes, Entonces la naturaleza no había comenzado todavía, but nature did not create itself. pero según esta teoría, la naturaleza se creó a sí misma, aunque no God is the existía. creator of all things. Pero hermanos, Dios es el creador de todas las cosas. And he created out of nothing. Y lo creó de la nada. That means that the whole world Eso significa que todo el mundo was a blank canvas. era como un lienzo allí en blanco. And he's the artist Y él es el artista, showing his creativity. mostrando su creatividad. And that also shows that everything Y también muestra que es el creador de todos is a gift. y que todo lo creado es un don de Dios. He's an artist who writes the skies. Él es un artista que escribe en los cielos. He's the source of all good, Él es la fuente de todo lo bueno, source of all creativity, la fuente de toda la creatividad, source of all beauty. es la fuente de toda la belleza. Evolution can't explain these things. La evolución no puede explicar estas He cosas, gives us every good gift. pero Él nos da todos los buenos dones. From the smell of puppy breath Desde el aroma de un buen café, to the soft cheeks of a baby a los cachetes gorditos de un bebé, to taste buds, ¿siguen? to taste buds, be able to taste your food. A la posibilidad de tener el gusto, el sentido del gusto. You know, we didn't have to taste it. Nosotros no sabríamos cómo sabe algo. We just need the nutrients. Nosotros no necesitamos en primera instancia el gusto, solo nutrientes, pero Dios nos regaló el poder sentir un buen sabor. But God gave us taste buds Pero Dios nos regaló las papilas gustativas and coffee y para disfrutar la comida, and watermelon, la patilla, on and on and on, every y good gift. cualquier tipo de comida que a usted le guste. Number 2, Número 2, because God is the creator, porque Dios es el creador, he has all authority. Él tiene toda la autoridad. Because he created, Porque Él creó, he has the right to Él tell tiene- us what to do. Él tiene el derecho a decirnos qué tenemos que hacer. And because he's the creator, Y por causa de que Él es el creador, he knows best. Él sabe mejor lo que debemos hacer. As creatures, Como criaturas, we are fully dependent upon him. nosotros somos completamente dependientes en Él. And so it is not our spot, our place, Entonces no se trata de que es nuestro lugar, de que es nuestra vida. to question his word. Nuestro lugar no es cuestionar su palabra. Rather, we submit to his word. En lugar de eso, nuestra posición es someternos a su palabra. Number 3, Punto número 3. God is the basis for all morality. Dios es la base, el fundamento de toda la moralidad. He's the basis for right and wrong. Él es la base de lo que es bueno y lo que es malo. We have an outside standard. Nosotros tenemos unos estándares externos. It's not up to us. No dependen de nosotros. We have absolute truth. Nosotros tenemos aquí la verdad absoluta. There's no such thing as my truth No existe tal cosa como escuchan ahora de mi verdad or your truth. o tu verdad, There's just truth. porque solamente existe la verdad. But if evolution were true, Pero la evolución, there would be no basis for right and wrong. entonces si la evolución fuese realidad, no tendríamos ninguna base moral para hablar de qué es bueno y qué es malo. They believe that there's just stuff, Porque simplemente dice que son cosas, just matter solo materia, in motion sin emociones over time. a lo largo del tiempo. They're materialists or naturalists. Básicamente son materialistas, naturistas. They say there's nothing beyond the material world. Y lo que enseñan es que no hay nada más allá del mundo material. They believe in nothing that you can't see or touch. Ellos no creen en nada que no puedas ver o tocar. And so for them, humans really don't have dignity. Entonces, desde esta perspectiva, realmente los seres humanos no tienen dignidad.
For atheism, there's no difference between me and this pulpit. Para el ateísmo no existe diferencia entre yo y el púlpito. I may just be a little more evolved. Tal vez simplemente yo soy un poco más evolucionado, It's all just impersonal matter in motion. porque simplemente es materia impersonal y sin emociones. Just brain, Solo un cerebro, but no mind. pero no hay mente. Just body, Solo cuerpo, but no spirit. pero no hay espíritu. Just time Solo tiempo, plus chance lo que hablan es del tiempo más la casualidad, acting on matter. caminando allí juntos y todo llega a suceder. Which is why Charles Darwin, Y esa es la razón por la cual Charles Darwin, where this ideology began, donde, de quien toda esta ideología provino, wrote to a friend. le escribió a un amigo. He said, "Within me, Él dijo, dentro de mí, the horrid doubt always arises, la duda horrible siempre se levanta, whether the convictions of a man's mind, como la convicción de la mente de un hombre which has been developed from the mind of lower animals, que se ha desarrollado desde la mente de animales inferiores, are of any value ¿hay algún valor or at all trustworthy." o algo en lo que podamos confiar? In other words, he's not sure if he can trust the mind of a monkey. En otras palabras, él lo que está diciendo es que, que no puede confiar más en su propia mente que en la mente de un mico. About 10 years ago, there was a study done. Más o menos hace 10 años hubo un estudio, Researchers in England, estos investigadores en Inglaterra they put 6 monkeys in a cage with a computer. pusieron a 6 monos en una jaula con un computador. And they wanted to see if they would eventually type a word. Y lo que querían ellos ver era si eventualmente los micos iban a terminar tipeando una palabra. They didn't. Y no lo hicieron. They just threw rocks at the computer Lo que hicieron fue tirarle rocas a la computadora and pooped on it. y hacer popó sobre ella. Atheism has no basis El ateísmo no tiene nada de base to say that anything is good or bad, para poder decir si algo es bueno o algo es malo, or right or wrong. si algo es correcto o es incorrecto. Everything just is. Básicamente en el ateísmo, en la evolución, todo simplemente es. Friends, this is not a satisfying way to live. Pero hermanos, esto no es algo que pueda satisfacernos, No, God is the creator, sino que como lo dijo C.S. Lewis, Dios es el creador. and He is the standard of right and wrong. Y por esa razón, Él es el estándar de lo que es correcto y lo que es incorrecto. When atheism is taken consistently, Cuando el ateísmo comienza a darse cuenta de su inconsistencia, it's a religion of despair. se dan cuenta que lo que tienen es una religión sin esperanza, It provides no positive reason to live, porque no provee ninguna razón plausible para vivir, no positive reason to die. no, tampoco hay una razón plausible para morir. Just live for yourself and then die. Básicamente lo que te dicen es vive para ti mismo y luego muere. But the biblical worldview Pero la perspectiva bíblica provides purpose and meaning, provee propósito y significado and it makes sense of everything. y hace sentido de todas las cosas. C.S. Lewis said, C.S. Lewis dijo, "I believe in God yo creo en Dios like I believe in the fact that the sun has risen, como creo en el hecho de que el sol ha salido en la mañana. not only because I see it, No solamente porque lo veo, but by it sino porque por esto, I see everything." a través del sol yo puedo ver todo lo demás. Number 4, Número 4. humans are made in the image of God. Los seres humanos son hechos a imagen de Dios. Look with me at Genesis chapter 1, verses Vamos. 26 to 28. Vamos a volver juntos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y vamos a mirar versículos 26 al 28. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar,
las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. That's your counter right there. In the ancient Near East, En el antiguo cercano oriente, a king would represent a god, los reyes eran representantes de los dioses. and they would set up an image of themselves Y básicamente lo que hacía era como que se veían a sí mismos y levantaban imágenes think of like a statue, como una estatua to establish their authority in an area. con el propósito de establecer la autoridad de ese rey en un área particular. So that the statue of the king represented whatever god they represented. Y entonces al mismo tiempo la estatua de ese rey representaba el gobierno de ese Dios en ese lugar también. So that if you walked by and saw an image of the sun god, Entonces si tú podrías ver allí la estatua del hijo del sol, del dios sol, you would know that the king who represented the sun god entonces básicamente lo que pensabas era que ese rey que representaba al dios sol ruled that area. era el dios que gobernaba esa área también. The image on earth La imagen en la tierra signified the authority of the king over that place. significaba la autoridad de ese dios y de ese rey en ese lugar. And notice that God the creator Y note que Dios, el creador, puts his image, pone su imagen humans, en los humanos over the whole world y básicamente con eso cubre todo el mundo as his representatives. como sus representantes. So every time you see a human Entonces cada vez que tú ves a un ser humano anywhere on the world, en cualquier lugar del mundo, you ought to think God owns this el place. propósito es que tú puedas pensar, Dios es el dueño de este lugar. The world belongs to him. El que pienses que el mundo le pertenece a él. And because he's made people in his image, Y por causa de que él ha hecho a los seres humanos a su imagen, we treat people with honor vamos a tratar a la gente con honor and dignity. y con dignidad. Because babies are made in the image of God, Porque los bebés son hechos a imagen de Dios. we oppose abortion and infanticide. Entonces nosotros nos oponemos al aborto y al infanticidio. Because people are made in the image of God, Por causa de que los seres humanos son hechos a la imagen de Dios, we oppose racism. nosotros nos oponemos al racismo. We oppose ethnocentrism. Nos oponemos a matar por etnias. We oppose human trafficking. Nos oponemos al tráfico humano. We oppose pornography. Nos oponemos a la pornografía. We oppose euthanasia. Nos oponemos a la eutanasia. Because human beings are made as the apex of creation. Porque los seres humanos han sido creados como el punto cúspide de la creación, In his image. a la imagen de Dios. Number 5. Número 5. The Garden of Eden El jardín del Edén was the first temple. fue el primer templo. You think, what is a temple? Y entonces tú puedes pensar, ¿qué es un templo? It's God's house. Es la casa de Dios. It's where God dwells. Es donde Dios habita. Look at Genesis chapter 2, verse 15. Acompáñame allí a Génesis 2:15. Génesis 2:15, hermanos. Dice así: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. These two verbs, work and keep, Esas dos palabras, para trabajar y custodiar, are only used together in one other place solo se usan juntas, como lo vemos aquí, en otro lugar de la Biblia, in the Hebrew Bible. en la Biblia hebrea. And it's in Numbers, Y es el libro de Números. and it's referring to the work of priests. Y básicamente está hablando acerca del trabajo de los sacerdotes. Only priests work and keep. Solo acerca de los sacerdotes vemos estas dos palabras, trabajar y cuidar, juntas. Adam was the first priest. Así que básicamente lo que aprendemos es que Adán fue el primer sacerdote. Eden was the dwelling place of God. Edén era el lugar donde Dios habitaba. And Adam and Eve were Y el trabajo de Adán y Eva to multiply de multiplicarse and rule y gobernar and fill the earth. y llenar la tierra. They were to expand Eden Ellos se suponía que iban a expandir el Edén until the glory of the Lord hasta que la gloria del Señor covered the earth cubra toda la tierra
as the waters cover the sea, como las aguas cubren la mar, until the whole world would have been God's special dwelling place. hasta que todo el mundo se convirtiera en el lugar especial de habitación de Dios. And we'll see in next session that they failed miserably. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, que cómo ellos fallan miserablemente en esta tarea. Number 6. Número 6. God created humans Dios creó a los seres humanos with 2 genders. con 2 géneros. Look again at Genesis 1:27. Nuevamente allí en Génesis capítulo 1, versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Male and female. Hombre y mujer, macho y hembra. Binary. Binarios. We are embodied creatures. Nosotros somos criaturas que se nos ha asignado un cuerpo. Even down to the very cellular level. Say again. Even down to the cells. Aún a la parte más profunda de nuestras células. Every single cell has a sex. Cada célula en particular tiene un sexo determinado. Brothers and sisters, our gender is given to us. Hermanos y hermanas, nuestro género se nos ha sido asignado a nosotros. And it is good. Y es bueno, God knows what He's doing. porque Dios sabe lo que hace. It is to be received as a gift, Y debe ser recibido ese género como un regalo, not manipulated according to our feelings. no para manipular el género de acuerdo a nuestros sentimientos. Number 7. Número 7. Marriage is a foundational human institution. El matrimonio es una institución humana fundamental. Let's read chapter 2, verses 18 to 24. Vamos a leer capítulo 2, versículos 18 al 24. Tengo un poco de eco aquí atrás. 18 al 24 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Marriage is foundational to human civilization. El matrimonio es fundamental para la civilización humana. One man with one woman for a lifetime. Un hombre con una mujer de por vida. If this falls apart, Si esto se viene abajo, civilization will soon follow. la civilización también se va a venir abajo. Once again, that's what we see in the United States. Y nuevamente, eso es lo que yo estoy viendo en los Estados Unidos. Jesus quotes these verses, Jesús cita estos versos and Paul quotes these y verses. Pablo también cita estos versículos. One man, one woman for a lifetime. Un hombre y una mujer de por vida. And notice that the woman was created Y nota que la mujer fue creada to help the man in his work. para hacer la ayuda del hombre en el trabajo. He cannot do it alone. Él no puede hacer el trabajo solo. Listen to 1 Corinthians 11, 8 and 9. Si miramos, vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 6. Allí en sus Biblias, 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 al 20. 15 to 20? 11, 8 and 9. 6. 11, 8 and 9. Where are we at? Right Okay. here. No, that was my bad. 1 Corintios 11, perdón hermanos. 1 Corintios 11, 8 y 9 dice así. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. 8 and 9. So the woman helps the man, Así que la mujer ayuda al hombre and the man is created to guard y el hombre es creado para proteger, and to protect para cuidar, and to cultivate para cultivar and to provide. y para proveer.
8. Número 8. Children are a blessing. Los hijos son una bendición. Genesis 1:28 says, "Be fruitful and multiply." La palabra de Dios dice allá en Génesis, sean fructíferos y multiplíquense. It's the first command in the Bible. Es el primer mandamiento en la escritura. Get married, make love, have babies. Entonces cásense, tengan relaciones íntimas y tengan bebés. Sex is God's good gift. El sexo es un regalo que Dios da al hombre. It's to be cherished and guarded Es algo para ser compartido y cuidado within the marriage covenant. solo dentro del pacto matrimonial. For example, Por ejemplo, if a child had a soda, ¿sigue? if a child had a can of soda Si un niño tiene una lata de gaseosa and was about to pour it onto a valuable book, y está a punto de derramar esa gaseosa sobre un libro valioso, I would guard the book. yo protegería el libro, I would protect it. yo lo protegería. God requires boundaries Dios requiere poner allí límites around sexuality, acerca o alrededor de la sexualidad. not because he's opposed to sex, No porque Dios se oponga a la vida sexual, but because it's so important. sino porque es muy importante la vida sexual. He requires boundaries because it's valuable. Él pone límites de protección precisamente porque es algo valioso. So the first item on the human job description Así que lo primero valioso y la descripción de trabajo humano is to get married, have sex, have children. es casarse, tener relaciones sexuales y tener hijos. The husband and wife become one flesh El esposo y la esposa se convierten en una sola carne and become fruitful. y se hacen fructíferos. Sex is first and foremost Primariamente las relaciones sexuales son para for procreation, el propósito de la procreación, for multiplication, para la multiplicación, but not just for pero procreation. no solo para procreación, It's also for pleasure. también es para placer. Once again, a good gift of God Lo que nos damos cuenta otra vez, como lo dije antes, es un buen regalo de Dios, in the context of marriage. pero en el contexto del matrimonio. Proverbs chapter 5 verses 18 and 19. Proverbios capítulo 8, versículos 18 y 19. Proverbs 5. Yes, sir. Proverbios capítulo 5. Versículos 18 y 19. Proverbios 5, 18 y 19. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. A good gift within marriage from our Creator Es un buen regalo, un don que nos ha dado nuestro Creador for procreation and for pleasure. para procreación, pero también para nuestro deleite. Much more could be said, Mucho más podría ser dicho acerca de esto, but these are 8 principles. pero aquí tenemos 8 principios. Now, how should we respond? Y entonces ahora quiero que pensemos en cómo se supone que vamos a responder. Let me briefly mention 8 applications. Entonces, de manera sencilla y rápida, quiero darle 8 aplicaciones a estos principios. Number 1, Número 1, submit to God. sométete a Dios. He's our authority. Él es nuestra autoridad. Follow Him with everything you are. Síguelo con todo lo que eres. Number 2, Número 2, let God define good. deja que Dios defina lo que es bueno. He is wiser than we are. Él es mucho más sabio de lo que tú y yo somos. He created us Él nos creó and He knows what He's doing. y Él sabe lo que está haciendo. And let's pray Y vamos a orar that we will increasingly love que nosotros crezcamos en amor what God loves acerca de lo que Dios ama, acerca de la palabra de Dios. and hate what God hates. Y comencemos también a detestar lo que Dios detesta. Number 3, Número 3, rule the world on God's behalf. domina el mundo de parte de Dios. Take dominion. Toma dominio. Seek to spread His rule. Busca aumentar el dominio de Dios. We could say, build the temple, Básicamente lo que eso significa es edifica el templo, preach the gospel. predica el evangelio, Christ is Lord of all. que todo el mundo sepa que el Señor Jesucristo es el Señor sobre todo. A theologian named Abraham Kuyper Un teólogo llamado Abraham Piper once said, there's not one square inch dice que no hay ni un solo centímetro cuadrado on planet Earth en todo el planeta Tierra
where the risen Christ donde el Cristo resurrecto does not say mine. no pueda decir mío. And so let's seek to submit to him in every area of our Entonces life. vamos a someternos nosotros mismos en cada área de nuestra vida y a predicar que se sometan los demás a Él también. Number 4, Número 4, expand the temple. expande el templo. Eden was the first temple. Hablamos de que Edén fue el primer templo, Then we have the tabernacle. luego teníamos el tabernáculo, Then the temple, luego tuvimos el templo de Salomón, which was destroyed. que fue destruido, And God left. y Dios abandonó ese templo, He never came back. nunca regresó. There was a second temple built. Luego se construyó el segundo templo And then Jesus comes. y luego vino Cristo. And Jesus says, Y I am the Jesús, temple. y Jesús dijo, yo soy el templo. John 1:14, he came in tabernacled among us. Juan capítulo 1, versículo 14 dice que el verbo vino a tabernacular con nosotros. But then God returns to the temple. Pero luego Dios retorna al templo, Not a building, no un edificio, but a people. sino que ahora el nuevo templo es la gente. In Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2 we know it as Pentecost. sabemos que es Pentecostés. The glory cloud returns La gloria de nube, la nube de gloria regresa and fills everyone who calls on the name of the Lord y Jesus. llena a todos aquellos que están clamando en el nombre del Señor Jesucristo. So now you are the temple. Así que si tú eres cristiano, tú eres el templo. 1 Corinthians 3:16. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice, go ahead. We are the temple of the living God. Nosotros somos el templo del Dios viviente. 2 Corinthians 6:16. Segunda de Corintios 6:16. And ultimately, Últimamente the whole world will become the temple. dice que todo el mundo se convertirá en el templo. At the end of the Bible in Revelation 21, Al final de la Biblia en Apocalipsis 21 it's called the New Jerusalem. habla de la nueva Jerusalén It lies four square. que tiene completamente la forma de un cubo. It's a cube. Es un cubo completo, perfecto. You know, the only other time in the Bible we see a cube ¿Y sabes tú dónde es la única otra parte de la Biblia donde vemos un cubo perfecto? it's in the Holy of Es Holies. en el lugar santísimo. In the New World, En el nuevo mundo, the whole world will be the Holy of todo el Holies. mundo será el lugar santísimo. Number 5, Número 5. embrace your gender Abraza tu género as a gift. como un don, como un regalo. And brothers and sisters, there's much confusion Y today. hermanos y hermanas, usted tiene que saber que hay mucha confusión hoy en el mundo. Help others Ayuda a otros embrace their gender as a gift. a abrazar su género como un don. Stand on God's clear word. Mantente firme en la palabra de Dios. Defend this truth Defiende esta verdad for the good of people por el bien de la gente and the glory of God. y para la gloria de Dios. Number 6, Número 6. value marriage. Valora el matrimonio, Whether you're married or not, sea que estés casado o no. increase your view of marriage. Levanta, aumenta tu perspectiva bíblica del matrimonio. Work on your marriage. Si estás casado, trabaja en tu matrimonio. Help others work on their marriage. Ayuda a otros a trabajar en sus matrimonios, It's part of the process of discipleship. porque eso es parte del proceso de discipulado. Let's turn over to Ephesians chapter 5, Acompáñenme allí rápidamente a Efesios capítulo 5. 25 to 32. Vamos a leer del 25 al 32. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Verse 32,
versículo 32, is incredible. es increíble. Did you notice in verse 31 ¿Te das cuenta del versículo 31 that he quoted Genesis chapter que 2? está citando a Génesis capítulo 2? And here he tells us what marriage is about. Y entonces ahí nos deja revelar o nos revela de qué se trata el matrimonio. It points to something beyond itself. El matrimonio apunta a algo que va más allá de sí mismo. It's to be a display or an advertisement. Es una manera de desplegar, como hacer publicidad. And notice the order here. Y mira la palabra aquí, el orden aquí. It's not as if God was looking No es como si Dios estuviera mirando el mundo y buscando for some analogy por alguna analogía for Christ and the church para Cristo y la iglesia. and thinks, oh, marriage is good. Como que Dios llegó así, oh, mira, el matrimonio me sirve para hacer la analogía. No, that's not what he says. No, eso no es lo que dice el texto. Before he even created marriage, Sino que aún antes de crear el matrimonio, he had Christ and the church in his mind. Él tenía a Cristo y la iglesia en mente. Marriage is to be a preaching of the gospel. Sino que el matrimonio se convierte en una predicación del evangelio. And so every marriage in this room Así que cada matrimonio en este lugar preaches some gospel. está predicando algún evangelio. Brothers and sisters, let's preach a faithful gospel. Hermanos y hermanas, yo les animo a predicar un evangelio fiel desde sus matrimonios. Number 7, Número 7. value children. Valora a los niños. He says, be fruitful and multiply. Porque el Señor dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Children are the next generation. Los niños son la siguiente generación. It's not like they're the future of the church. No es como que no son el futuro de la iglesia, They are the church. sino que son la iglesia. Number 8, Número 8. if you have children, Si tienes hijos, disciple them. discipúlalos. Let's look at Deuteronomy chapter 6, verse Acompáñenme 4. a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice así, 4-9. Yes, sir. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estén en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Basically, what we're told to do here Básicamente lo que se nos dice que debemos hacer aquí is to love God es amar a Dios and do everything we can y hacer todo lo que podamos to pass on that love for God para transmitir ese amor por Dios to our children a nuestros hijos. by having this word everywhere, Al estar hablándoles de esta palabra en todo lugar, talking about it all the time, hablarles acerca de la palabra en todo tiempo, informally as you go. de manera que cuando ustedes se vayan, But I would also encourage you to have a formal time with your children if you don't. yo les animo a ustedes que tengan también un tiempo formal de discipulado con sus hijos si no lo tienen. Let me tell you what my family does. Déjame contarte lo que en mi familia hacemos. I have 5 kids, Yo tengo 5 hijos and basically every dinner y básicamente todas las cenas we read, pray, sing. nosotros leemos, oramos y cantamos. We call it family worship. Lo llamamos nuestra adoración de familia. It's only 8 or 10 minutes. Son 10 minutos máximo. Everyone can do it. Cualquiera de ustedes puede hacer eso. Read a little bit of Bible. Leen una porción pequeña de la Biblia. You don't even have to know what it means, just read it. Ni siquiera se necesita que seas un buen maestro, solo lee la palabra. Sing a song together. Canten una canción juntos al Señor. You don't have to be able to sing, use YouTube. No tienes que ser un buen cantante, pon YouTube And then pray. y luego ora. Very simple. Algo sencillo. But if you do that Pero si tú haces eso day in and day out, todos los días, cada día, week in, week out, entrando y saliendo, it has a cumulative effect. eso va a comenzar a tener un efecto acumulativo en la vida de ellos. And fathers, let me encourage you to lead out on this. Y padres, déjenme animarles a que ustedes son los que tienen que liderar esto. Listen to Ephesians 6:4. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien,
Críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Efesios 6:4. Amen. That's 8 principles from creation. Amén. Aquí tenemos entonces principios extraídos de la creación. Next session, we'll see how sin entered the world En la siguiente sesión vamos a ver cómo el pecado entra al mundo and has broken every aspect of creation. y cómo ha roto todo lo bueno de la creación.